Nunca fui una persona que creyera en la brujería. Crecí escuchando historias, claro. Pero siempre pensé que eran exageraciones. Cosas para asustar gente. En ese tiempo yo vivía en una casa rentada, en las afueras del pueblo. No era una casa vieja ni abandonada. Era normal. Demasiado normal. Vivía solo. Tenía un trabajo estable, pero estaba pasando por una etapa complicada. Problemas económicos, estrés constante, insomnio. No estaba deprimido, pero sí cansado de todo. Y eso, con el tiempo, lo entendí. Me volvió vulnerable. Las primeras semanas no pasó nada extraño. Todo empezó de forma tan sutil, que incluso ahora me cuesta señalar el momento exacto. Primero fueron los sueños. Soñaba con lugares que no conocía, con gente que me observaba en silencio, con animales negros que me seguían sin atacarme. Despertaba cansado, con la sensación de no haber dormido nada. Luego empezaron los pequeños cambios. Perdía cosas todo el tiempo. Llaves, dinero, documentos. Siempre en mi propia casa. Yo los dejaba en un lugar. Y horas después aparecían en otro. Me decía a mí mismo que era el estrés. Hasta que una noche, al llegar del trabajo, sentí algo que nunca había sentido antes. No era miedo. Era una incomodidad profunda. Como si alguien hubiera estado dentro de mi casa. Y acabara de salir. Revisé todo. Puertas cerradas. Ventanas intactas. Nada fuera de lugar. Esa noche dormí mal. Y al despertar, encontré algo que no estaba ahí el día anterior. Debajo de mi cama. Había tierra. Tierra húmeda. No tenía plantas. No tenía mascotas. Y jamás había metido tierra a la casa. Ahí fue cuando, por primera vez, pensé algo que nunca había pensado. ¿Y si esto no es normal? Después de encontrar esa tierra debajo de mi cama, intenté convencerme de que tenía una explicación lógica. Pensé que tal vez venía en los zapatos. Que alguien la arrastró sin darse cuenta. Que yo mismo la había metido y no lo recordaba. La barrí. La tiré. Y traté de seguir con mi vida. Pero desde ese día, la casa ya no se sentía igual. No era que pasaran cosas todo el tiempo. Era peor. Era la sensación constante de que algo estaba mal. Aunque no pudiera verlo. Empecé a llegar del trabajo. Y antes incluso de abrir la puerta, sentía un nudo en el estómago. Como si mi cuerpo supiera algo. Que mi mente todavía no aceptaba. Mi vecino tenía un perro. Un perro tranquilo. Que siempre se acostaba afuera por las noches. A partir de esa semana, cada vez que yo llegaba a casa, el perro empezaba a gruñir. No a ladrar. A gruñir bajo, constante. Mirando directamente hacia mi puerta. Una noche, cuando abrí, el perro chilló. Y salió corriendo. Ahí empecé a sentir miedo de verdad. Porque los animales no imaginan cosas. Unos días después, estaba limpiando la casa. Cuando moví el sillón de la sala. Debajo, había algo envuelto en tela negra. No era grande. Era pequeño. Pero pesado. No lo toqué de inmediato. Sabía que no debía tocarlo. Aunque no sabía por qué. Lo empujé con un palo. Y la tela se abrió un poco. Dentro había cabellos. Cera negra endurecida. Algo parecido a ceniza.
y un olor extraño, metálico. Sentí náuseas. No era basura común. No era algo que alguien dejara por error. Eso alguien lo puso ahí a propósito. Aún así, no quería aceptarlo. Me repetía que la brujería no era real. Que todo tenía una explicación. Que estaba sugestionado. Tiré todo a una bolsa. La saqué de la casa. La llevé lejos. Esa noche, soñé que alguien me observaba desde una esquina del cuarto. Y se reía en silencio. Desperté con un dolor en el pecho. Y marcas rojas en el brazo. Como rasguños superficiales. No sangraban. Pero ardían. Aquí es donde todo empezó a empeorar. Me volví irritable. Me enojaba por cosas mínimas. Dejé de contestar llamadas. Dejé de salir. Sentía un rechazo inexplicable. Hacia ciertas personas. Especialmente hacia alguien en específico. Con quien había tenido problemas meses antes. Pensar en esa persona me provocaba ansiedad. Y un enojo que no sentía como mío. Era como si alguien estuviera metiendo pensamientos en mi cabeza. Una madrugada me despertó el sonido de pasos. Lentos. Arrastrados. Venían del pasillo. No me moví. No respiré. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. No se abrió. Solo se quedaron ahí. Sentí un frío intenso. Como si la temperatura hubiera caído de golpe. Después. Silencio. Al amanecer. Encontré más tierra. Esta vez frente a mi cuarto. Ya no había duda. Ese mismo día. Una compañera del trabajo me miró fijamente. Y sin saber nada de mi situación me dijo: «¿Te ves cargado? ¿No te hicieron algo?». Cuando le pregunté a qué se refería, solo respondió: «A veces se nota». Ahí entendí algo terrible. No solo me estaba pasando a mí. Se estaba notando. Después de que esa compañera me dijo que me veía cargado, empecé a notar algo que antes no estaba ahí. La gente reaccionaba diferente conmigo. No todos. Pero algunos sí. Había personas que evitaban sentarse a mi lado. Otras se quedaban mirándome fijo. Como si intentaran entender qué era lo que no cuadraba. Una señora mayor, en una tienda, me hizo la señal de la cruz sin disimular. Cuando pasé junto a ella, yo no olía mal. No estaba sucio. No hacía nada extraño. Pero algo no se sentía bien. Después de que esa compañera me dijo que me veía cargado, empecé a notar algo que antes no estaba ahí. La gente reaccionaba diferente conmigo. No todos. Pero algunos sí. Había personas que evitaban sentarse a mi lado. Otras se quedaban mirándome fijo. Como si intentaran entender qué era lo que no cuadraba. Una señora mayor, en una tienda, me hizo la señal de la cruz sin disimular. Cuando pasé junto a ella, yo no olía mal. No estaba sucio. No hacía nada extraño. Pero algo no se sentía bien. Ya no soñaba cosas simbólicas. Ahora soñaba escenas claras. Soñaba con una mujer de espaldas, sentada en el suelo, rodeada de velas negras. Nunca le veía la cara. Soñaba con mi nombre siendo dicho. En un tono bajo, insistente. Soñaba con animales muertos, colocados en círculos. Y siempre despertaba. A la misma hora.
3:17 de la madrugada. Todas las noches. Un día llegué a casa. Y olía raro. No era gas. No era humedad. Era un olor parecido a sangre vieja, mezclada con cera. Revisé todo. El olor no venía de un punto específico. Estaba en el aire. Esa noche me ardieron los ojos. Me dolía la cabeza. Sentía náuseas. Dormí mal. Y desperté con la sensación clara de que alguien había estado parado junto a la cama. No había huellas. No había marcas. Pero yo lo sabía. Aquí fue cuando entendí que había cometido un error grave. Una mañana, al salir de la ducha, vi algo en el lavabo. Era la misma tela negra que yo había tirado días antes. La misma, mojada, con tierra fresca. No había forma lógica de que hubiera regresado. Me temblaron las manos. Sentí un miedo profundo, animal. No era miedo a un fantasma. Era miedo a algo intencional. Empecé a tener pensamientos que no sentía míos. Ideas violentas. Impulsos raros. Ganas de hacer cosas que nunca había hecho. Me hablaba solo. Respondía en voz baja. Sin darme cuenta. Una noche me escuché decir en voz alta. Ya basta. No sabía a quién se lo decía. Una madrugada desperté. Porque la cama se hundió ligeramente. Como si alguien se hubiera sentado. No me moví. No abrí los ojos. Sentí una presión en el pecho. Y un frío que no puedo describir. No escuché respiración. Pero sentí atención. Como si algo me estuviera observando. Desde muy cerca. Después. La presión desapareció. Me levanté empapado en sudor. Y vomité en el baño. Ese mismo día. Fui a ver a una señora conocida en el pueblo. Alguien que sabía cosas. No le conté nada. Solo me vio entrar. Y dijo. A ti no solo te trabajaron. A ti te amarraron algo. No me preguntó nada más. No necesitó hacerlo. Después de que esa mujer me dijo que me habían amarrado algo, no dormí en toda la noche. No por miedo. Por claridad. Había algo dentro de mí que ya sabía que esto no era psicológico. Era como si una parte de mi mente hubiera aceptado algo, que la otra todavía se resistía a entender. Al día siguiente pedí el contacto de un curandero, al que la gente del pueblo iba cuando ya nada funcionaba. No era famoso. No tenía redes. No anunciaba nada. Vivía en una casa pequeña, en una zona donde el señal del celular se perdía. Y el silencio era incómodo. Cuando llegué, antes de tocar, sentí un mareo fuerte y un dolor seco en el estómago. Estuve a punto de irme. No lo hice. El hombre abrió la puerta. Y antes de que yo dijera una sola palabra, me miró fijamente a los ojos. No fue una mirada curiosa. Fue una mirada de reconocimiento. Lo primero que dijo fue: pásale. Pero no traigas eso contigo. No entendía a qué se refería. Pero sentí un escalofrío inmediato. Al entrar, me pidió que me sentara. Y que no hablara todavía. Encendió una vela blanca. Luego una negra. Luego puso un vaso con agua frente a mí. El silencio duró varios minutos. Yo sentía el pecho apretado, como si algo dentro de mí
No quisiera estar ahí. Finalmente dijo: esto no empezó aquí. Esto te lo hicieron afuera. Y lo trajiste contigo. Me preguntó si había tenido problemas con alguien. No solo discusiones. Envidias. Rencores. Conflictos largos. Pensé inmediatamente en una persona con la que había tenido una pelea fuerte meses antes. Una persona que sí creía en estas cosas. No dije el nombre. El curandero continuó: no es un susto. No es mal de ojo común. Es un trabajo hecho con intención. Aquí es donde el tono cambió. El curandero se levantó. Trajo un cuenco con hierbas secas. Y las quemó lentamente. El humo olía fuerte. Amargo. Dijo: te enterraron. No literalmente en un hoyo, sino simbólicamente. Me explicó que hay trabajos donde se usan cosas personales para atar a alguien a un estado de desgaste. Cabello, ropa, objetos tocados muchas veces. Me dijo algo que no se me va a olvidar. Esto no es para matarte rápido. Es para que te apagues poco a poco. Le conté entonces sobre la tela negra, la tierra, la cera, los cabellos. Asintió. Me explicó que la tierra no era cualquier tierra. Era tierra de un lugar específico. Cementerio, cruce de caminos, o lugar donde alguien murió. La cera negra se usa para sellar, no para invocar, sino para cerrar salidas. Y los cabellos eran el ancla. Por eso regresó. Lo que se ancla no se va fácil. Le pregunté por los sueños. Me dijo que cuando un trabajo avanza, ya no se manifiesta solo afuera. Empieza adentro. Los sueños no eran mensajes simbólicos. Eran contactos. No te estaban asustando. Te estaban acostumbrando. Eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Cuando mencioné la hora a la que siempre despertaba, el curandero dejó de mover las manos. Dijo: esa es la hora de apertura. Me explicó que no es exactamente la hora del diablo, sino el momento donde el cuerpo está más vulnerable. Temperatura baja. Mente entre sueño y vigilia. Defensas bajas. Ahí es donde se meten. Le hablé de los cambios de carácter, de los pensamientos que no sentía míos. Me dijo algo directo: eso no son ideas. Esos son empujes. No control total, pero sí influencia constante, como un peso encima del pensamiento. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Cuando tú hablaste en voz alta, pidiendo una señal, les diste permiso. No invoqué nada. No hice un ritual. Pero abrí una puerta. Y alguien que ya estaba trabajando simplemente entró más. Aquí fue donde entendí que esto no se arreglaba con una sola sesión. El curandero me dijo: esto no se quita hoy. Esto se pelea. Me habló de limpias progresivas, de baños, de ayunos, de rezos específicos. Y luego dijo algo peor. Pero hay algo que no quiere irse. No me dijo que era un demonio. No me dijo que era un espíritu humano. Dijo: es lo que se usa para cuidar el trabajo. Una especie de presencia que no se manda. Si no se termina el encargo. No venía a asustarme.
Venía a asegurarse de que el trabajo siguiera. Antes de terminar, me miró fijamente y dijo: si empiezas esto, no puedes detenerte a la mitad. Si lo haces mal, lo empeoras. Y si alguien te hizo esto con intención, va a intentar hacerlo otra vez. Salí de ahí, con una mezcla de alivio y terror, porque por fin sabía que me habían hecho. Pero también entendí algo peor. Esto apenas empezaba. Después de la primera limpia salí creyendo que había hecho lo correcto. No fue una sensación eufórica ni espiritual, fue algo más sencillo y por eso más engañoso: silencio. Mi mente estaba tranquila, mi cuerpo no dolía y la casa, por primera vez en semanas, no se sentía cargada. No había ruidos extraños ni esa presión constante en el pecho. Dormí profundamente, sin sueños, sin sobresaltos, sin despertarme de golpe como venía pasando desde hacía semanas. Esa noche pensé que todo había terminado y que quizá había exagerado las cosas por miedo y cansancio. Ese pensamiento duró muy poco. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, empecé a sentir una incomodidad leve, casi imperceptible, como si algo se estuviera acomodando lentamente dentro de mí. No era dolor, era una sensación de presencia, de ocupación. Algo parecido a cuando alguien se sienta muy cerca de ti y no invade tu espacio del todo, pero sabes que está ahí. Intenté ignorarlo, seguí con mi día, hablé con compañeros, fingí normalidad. Pero conforme avanzaban las horas, esa sensación empezó a volverse más pesada, más densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Esa noche, al llegar a casa, noté algo que me hizo detenerme antes de cerrar la puerta. El ambiente estaba distinto. No oscuro, no frío, distinto. Como si la casa no fuera exactamente la misma. El silencio ya no era tranquilo, era expectante. Entré despacio, dejé las llaves, y justo cuando iba a encender la luz sentí un golpe interno seco, directo en el estómago, tan fuerte que me dobló ligeramente. No fue físico, no me caí, pero sentí como si algo hubiera entrado de golpe y se hubiera acomodado con violencia. Me quedé quieto, respirando con dificultad, con una certeza horrible formándose en mi cabeza. No se había ido, solo había esperado. Esa madrugada los sueños regresaron, pero ya no eran confusos ni simbólicos. Eran directos. Soñé que estaba parado en mi propia casa, despierto, y que alguien caminaba detrás de mí sin tocarme, sin apresurarse, solo siguiéndome. Cada vez que intentaba girarme, mi cuerpo no respondía. En el sueño sentía claramente que no era un extraño, que era algo que ya me conocía, algo que sabía cómo moverme sin tocarme. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y al mirar el reloj vi la hora exacta, 3:17 de la madrugada. Otra vez. A partir de ese punto todo empezó a empeorar de verdad. Ya no eran solo sensaciones. Empezaron las consecuencias. Empecé a perder dinero sin razón clara. Pagos que no llegaban, trabajos cancelados de último momento, errores que yo no cometía pero que me atribuían. Personas con las que nunca había tenido problemas comenzaron a reaccionar mal conmigo, a responderme con hostilidad, como si algo en mí los incomodara. Me aislé casi por completo porque sentía que estar cerca de otros empeoraba la sensación, como si la presencia se fortaleciera cuando había más energía alrededor. Fue en ese periodo cuando empecé a pensar, por primera vez de forma clara, en la persona que pudo haberme hecho esto. No fue una revelación mística, fue algo más frío. Una expareja. Una relación que había terminado mal, con rencores, con palabras dichas en momentos de enojo que nunca debieron decirse.
Una persona que siempre hablaba de energías, de trabajos, de cobrar lo que le debían. En su momento no le di importancia. Ahora todo encajaba demasiado bien. Recordé cosas que había ignorado, discusiones donde me decía que no me iba a ir bien, que me iba a arrepentir, que no me iba a librar tan fácil. Recordé también que después de terminar, en una ocasión había estado dentro de mi casa sin que yo estuviera presente. En ese momento no lo vi como algo grave. Ahora me helaba la sangre. Las noches se volvieron insoportables. No siempre había ruidos, y eso era lo peor. A veces solo era la sensación de estar acompañado. Otras veces escuchaba pasos lentos en el pasillo, no arrastrados, no torpes, pasos firmes, como de alguien que sabe exactamente a dónde va. Una madrugada sentí como la cama se hundía ligeramente a un lado, como si alguien se sentara, y aunque no vi nada, sentí una tensión tan intensa que me costaba respirar. No había miedo, había algo peor, sometimiento. Los accidentes comenzaron poco después. Un día, bajando unas escaleras, sentí un empujón seco en la espalda. No tropecé, no resbalé, fue una fuerza clara que me lanzó hacia adelante. Me golpeé fuerte la pierna y el hombro, quedé tirado unos segundos tratando de entender qué había pasado. Mientras estaba en el suelo, con el dolor latiendo, pensé algo que me estremeció más que la caída: no quiere que me levante, no quiere que avance. Volví con el curandero después de eso. Esta vez, cuando llegué, no me dejó entrar de inmediato. Se quedó parado frente a mí observándome largo rato, como evaluando algo que no podía ver. Su expresión era completamente distinta a la primera vez. Ya no había calma, había preocupación. Me dijo sin rodeos que ahora sí estaba molesto, que lo habíamos despertado y que ya no estaba ocultándose. Le conté todo: los sueños, la caída, la sensación constante de presencia, la sospecha sobre la persona que pudo haber hecho el trabajo. Asintió lentamente. Me dijo que cuando hay una intención fuerte detrás, cuando el rencor es profundo, no solo se hace un trabajo para dañar, se deja algo para vigilar, para presionar, para asegurarse de que el daño continúe aunque alguien intente limpiarlo. Me explicó que lo que estaba conmigo ya no era solo el trabajo, era lo que cuida el trabajo. Algo que no se va con una limpia simple, algo que se defiende cuando lo atacan. Me dijo que al intentar quitármelo sin deshacer primero el ancla, lo había provocado, lo había obligado a mostrarse más. Por eso todo se intensificó. Por eso los pensamientos, los accidentes, la sensación constante de vigilancia. No era castigo, era advertencia. Antes de que me fuera, me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Me dijo que estas cosas no siempre se quitan del todo, que a veces solo se debilitan, que a veces se aprende a vivir con la carga, y que si la persona que hizo el trabajo seguía alimentándolo, el proceso sería largo y peligroso. Me advirtió que no debía detenerme a la mitad, que abandonar el proceso sería peor que no haber hecho nada, porque ahora ya había una confrontación abierta. Salí de ahí con una certeza pesada clavada en el pecho. Había intentado defenderme y había despertado algo que no tenía intención de soltarme fácilmente. La brujería no había terminado, apenas había reaccionado. Han pasado años desde todo eso. No días. No semanas. Años. Y aunque muchas cosas se debilitaron, aunque los rituales posteriores lograron bajar la intensidad, nunca pude decir que todo terminó. Nunca hubo un momento exacto en el que pudiera afirmar que estaba libre. Lo único que cambió fue la forma en la que se manifiesta. Ya no es constante, ya no es violento todos los días, pero sigue ahí, como una sombra que aprendió a esperar. Con el tiempo entendí que no siempre regresa con ruidos o sueños. A veces vuelve de maneras más sutiles.
días en los que me despierto agotado sin razón. Momentos en los que siento ese peso familiar en el pecho, esa presión que ya reconozco demasiado bien. No es miedo, es advertencia. Es como si algo me recordara que no se fue, que solo se replegó. Hay temporadas tranquilas. Meses incluso, donde todo parece normal. En esos momentos casi me convenzo de que por fin se terminó, de que quizá los rituales funcionaron del todo. Pero siempre pasa algo pequeño que rompe esa ilusión. Un sueño demasiado vívido. Un pensamiento que no siento como mío. Una sensación de vigilancia cuando estoy completamente solo. Y entonces lo recuerdo todo. La persona que inició esto sigue existiendo. No sé si sigue haciendo algo o no, pero sé que la intención no desaparece solo porque el tiempo pase. El curandero me lo dijo una vez, mucho después, con un tono cansado, como alguien que ha visto demasiados casos similares. Hay trabajos que no buscan destruir rápido, buscan desgastar. Esperar. Debilitar poco a poco hasta que ya no haga falta empujar. He aprendido a vivir con cuidado. A protegerme. A no hablar en voz alta ciertas cosas. A no bajar la guardia cuando todo parece ir bien. Pero también aprendí algo más inquietante: vivir así cansa. No es un miedo constante, es un desgaste lento, silencioso, que se acumula con los años. Hay noches en las que me pregunto cuánto tiempo más podré soportarlo. ¿Cuánto tiempo más podré resistir esta sensación de que algo me observa desde lejos, esperando el momento adecuado? Porque sé que si vuelve con fuerza, no será como antes. No será caótico. Será preciso. Será definitivo. A veces pienso que solo me queda esperar ayuda. Alguien que sepa más. Algo que aún no he intentado. Porque hay una verdad que no puedo ignorar: por más que lo intente, esto no se fue. Se debilitó, sí, pero sigue ahí. Y cuando regrese, no vendrá a asustarme. Vendrá a llevarse lo que quedó. Y lo peor de todo es que no sé si, cuando ese momento llegue, alguien más podrá verlo, o si solo yo volveré a sentirlo. Gracias, anfitrión, por leer mi historia.